Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Hoy es el capítulo número 40 y episodio a episodio estarán con nosotros Alfredo Cuchu Zayat. Buenas, Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches para todos. Y nos acompaña en este nuevo episodio de Truco Gallo, como siempre, integrante fundacional del trío Pablo Ibáñez. ¿Cómo está, Pablo? ¿Cómo anda todo? Buena semana para los tres. Bien, bueno. Yo. El tema que estaremos tratando en este episodio de Truco Gallo es un tema que evidentemente otra escena distópica, que es una distopía, ese futuro espantoso que antes quedaba para el terreno de la ficción, más precisamente de las películas y más precisamente o de la ciencia ficción literaria. Y las escenas que se vienen viviendo desde el 25 de mayo hasta la fecha, y todavía no se han detenido en los Estados Unidos, habla de como mínimo, de un estallido social en medio de una pandemia que se llevó más de 100.000 muertos en los Estados Unidos. Para poner un poco de números y en relación a qué, el gran trauma de la historia contemporánea de los Estados Unidos, que fue ni más ni menos, dicho sea de paso, generando una cantidad de libros y una cantidad de episodios cinematográficos como fue la guerra de Vietnam, dejó en números redondos 50.000 muertos. El coronavirus hasta ahora se llevó 100.000 muertos, el doble de la guerra de Vietnam. La Segunda Guerra Mundial, con una participación activa de los Estados Unidos, también llevó una cantidad importante de muertos. En el caso de la ciudad de Nueva York, para ser más preciso, como para entender lo que está sucediendo con el tema del coronavirus, en número redondo, ¿no? Son 22.000 las víctimas fatales en la ciudad de Nueva York y serían, aritméticamente hablando, 7 torres gemelas. El impacto en vidas humanas de 7 torres gemelas. A eso sumado 40 millones de desocupados en Estados Unidos. La crisis más profunda que se tenga memoria desde la crisis del 29, 30, 31, 32. Ahí seguramente Alfredo tiene más precisiones, pero bueno, una crisis que fue la crisis conocida como la Gran Recesión, que dio paso después a lo que se llamó el estado de bienestar, de muchos años de continuidad de un estado muy presente en los Estados Unidos. Y el otro elemento, coronavirus, crisis, es un hecho que es un hecho espantoso en sí mismo, pero no es excepcional en la vida de Estados Unidos, como la muerte de un vigilador privado. George Floyd medía más de 2 metros de altura. O 2 metros de altura y pesaba más de 110 kilos. Era lo que podríamos definir nosotros en el argot del castellano rioplatense como un ropero. Un hombre muy, pero muy grande, George Floyd, que murió el 25 de mayo pasado en un pequeño barrio de la ciudad de Minneapolis, asterisco, la ciudad donde dio probablemente uno de los grandes genios de la música contemporánea como fue Prince, como resultado de un arresto llevado adelante por 4 policías. Como telón de fondo de la muerte de George Floyd, se ve claramente las consecuencias económicas del coronavirus. George Floyd trabajaba como vigilador privado en un club hispano cuyo nombre es Conga Latin Bistró. El club, consecuencia de las medidas de aislamiento, naturalmente se cerró.
en los momentos en los cuales él fue detenido, George Floyd, fue detenido por una causa. Fíjense, para entender la raíz del conflicto, aunque esto es una pieza de un rompecabezas que honestamente, más allá de que yo me ocupé de leer sobre el tema, me queda absolutamente grande, pero para entender, a George Floyd lo detienen acusado de ir a comprar un paquete de cigarrillos con un billete de $20 falso. Ese es el motivo de la detención de George Floyd. Hay una denuncia en ese sentido. George Floyd estaba en el interior de un automóvil con 2 personas más, que uno presume que podrían llegar a ser sus amigos. Es detenido por un guardia llamado Derek Chauvin, de 42 años, de la policía de Minneapolis. Dicho sea de paso, un asterisco. Derek Chauvin y George Floyd en algún momento trabajaron en el mismo lugar. Uno como su trabajo de vigilador privado y el otro como policía haciendo las famosas horas extras que hacen los policías para completar o mejorar su ingreso. La cuestión es que Derek Chauvin reduce a George Floyd, esto registrado a plena luz del día y registrado además por las cámaras de los teléfonos celulares. Hay más de un registro, pero el registro es muy impactante. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo, el registro es muy impactante. Y tiene su rodilla sobre el cuello de George Floyd durante, según los cálculos que se hicieron, exactamente voy a tratar de ser lo más preciso con la información, durante 8 minutos y 54 segundos. Mientras se escuchaba el reclamo de George Floyd diciendo que no puedo respirar. Entre otras cosas, lo que sostienen es que se había resistido al arresto porque era claustrofóbico a la idea de que le pongan esposas y demás. Detalle que surgió de los primeros informes médicos judiciales es que, a ver, primera cuestión con respecto a este tema. Primero fue calificado por la policía de Minneapolis como un incidente médico. Incidente médico, eso fue lo primero que se determinó. Ahora, luego de pericias, autopsias y estudios, la muerte de George Floyd fue por un paro cardiopulmonar por compresión del cuello. Y me quería detener en este punto. Estuvo 8 minutos 46 segundos la rodilla de Derek Chauvin, el policía, sobre el cuello de George Floyd, de los cuales después se pudo determinar en la pericia, los últimos 3 minutos George Floyd ya estaba muerto. A ver si logramos entender la situación. Son 9 minutos más o menos, creo que lo que venimos hablando desde que comenzó nuestro podcast, con la rodilla sobre el cuello de Floyd, de los cuales los 3 minutos finales ya estaba muerto. Esto provocó, producto de la circulación en las redes sociales, la viralización, un estallido en 25 grandes ciudades de Estados Unidos que están en toque de queda. Escenas absolutamente distópicas que superan por caso al estallido social del año 1992 por la muerte de Rodney King en Los Ángeles, donde hubo muchas más víctimas fatales que ahora. En aquel momento hubo 60 las víctimas fatales. Ahora, la última información que tenemos, que seguramente debe ser actualizada, las víctimas fatales estarían en 3, producto de todo el estallido social en Estados Unidos. Pero acá se están viviendo escenas que antes no se vieron nunca. Por caso, vamos a dar un ejemplo. Hay una iglesia frente a la Casa Blanca en los Estados Unidos, la iglesia St. John, una iglesia muy conocida, fue ahí Abraham Lincoln, es conocida como la iglesia de los presidentes, un lugar muy simbólico de los Estados Unidos. Me animaría a decir que algo parecido a lo que podría llegar a ser la catedral para aquí en la Argentina. Bueno, la iglesia en llamas, la iglesia St. John en llamas, una imagen absolutamente novedosa. El ejército patrullando Santa Mónica, una de las
pequeños poblados, ciudades paradisíacas de la costa oeste de los Estados Unidos, en el estado de California. Y la imagen es muy fuerte porque estamos hablando de la Guardia Nacional, pertrechada para la ocasión, recorriendo lo que es el típico suburbio de clase media alta norteamericano. Es la movilización más importante desde que se conoció el asesinato de Martin Luther King en el año 1968. Y esto generando un estallido que honestamente no sabemos qué derivación política va a tener, porque no hay nadie que lo esté organizando y canalizando desde el punto de vista político. No, más allá de los movimientos que hay, diferentes movimientos que participan, como el Black Lives Matter y demás. Teniendo en cuenta que se viven escenas absolutamente desconocidas para la historia de Estados Unidos. Por ejemplo, se cortó el puente de Brooklyn, se cortó una ruta de acceso a Minneapolis, y se vio la imagen de un camión tratando de embestir. Escenarios que eran absolutamente irreales, ahora se hacen cotidianos. Se produjeron saqueos en la zona central de Manhattan. Saqueos de locales de ropa, de Nike, de Starbucks, de Best Buy, para comprar electrodomésticos. En el centro de Manhattan, para dar un ejemplo de algo que puedan llegar a reconocer muchos. Esto está teniendo derivaciones políticas que no se sabe exactamente a dónde pueden llegar a derivar, en medio, dicho sea de paso, de un proceso electoral. Recordemos que está planificado para la primera semana de noviembre la elección que va a determinar quién va a gobernar los Estados Unidos por los próximos 4 años. Uno de los candidatos es el actual presidente de los Estados Unidos, John Trump, y el rival todo indicaría que se trataría de Joe Biden, el candidato del Partido Demócrata. Insisto, como telón de fondo de todo esto, 100.000 muertos y 40 millones de desempleados. Alfredo. Cuando vos mencionás esos 100.000 muertos, son en 2 meses, máximo 3 meses. Y la comparación es todavía más brutal, porque la guerra de Vietnam, que fueron 15, 20 años, entonces vos ves lo que es la brutalidad de, primero, lo que es esa política sanitaria inexistente, desorganizada, descoordinada en Estados Unidos, generando esta cantidad de muertos y de contagios. Y lo que vos mencionabas con el tema del desempleo, y que mencionaste lo de la gran recesión del 30, a partir del crack bursátil del 29, es que la tasa de desempleo llegó a estos niveles que están ahora, pero en 4 años. En cambio acá fueron en 2 meses, en menos de 2 meses, en 1 mes y medio. En 1 mes y medio es que se incrementó la cantidad de desocupados en 40 millones. 41 millones exactamente. Entonces, la brutalidad, la velocidad y la magnitud de esta crisis es inédita, y además de inédita, permite dar el contexto para explicar, digamos, de la reacción, además de esa base estructural del racismo en Estados Unidos. Pablo Ibáñez. No, sumaba un datito para agregar. Estaba repasando porque siempre hubo una comparación con el impacto de la influenza, digamos, la gripe y los distintos tipos de gripe. Y estaba revisando el otro día que me contaba los datos de Estados Unidos, que en la campaña, por decirlo de alguna manera, 2018-2019, hubo 34.000 muertos por influenza en Estados Unidos. Ya se está triplicando y concentrado, justamente como decía Alfredo, en apenas 2 meses, con una intensidad que no solo refleja, digamos, el problema del sistema sanitario de Estados Unidos, sino vuelve a poner sobre la mesa la importancia de los procesos de aislamiento y vuelven a instalar este viejo debate que lo
procesó y lo profundizó muy bien el otro día Alfredo, de el falso dilema de la salud y la economía. La economía se derrumba en Estados Unidos a una velocidad catastrófica y suma justamente una cantidad inédita de muertos y contagiados. Tiene que ver, porque nos vamos a meter y me gusta por lo menos hacer un link con lo que va a venir, con esta idea de los anticuarentena criollos y cómo también los conflictos o las protestas en el resto del mundo pueden impactar o aparecen calentando ciertos escenarios y cómo se empiezan a perder, porque fracasan por su misma lógica, las experiencias de lo que está ocurriendo en el mundo, de los escenarios que solían mirar los anticuarentenas o los liberales locales, digamos. Porque el fracaso de Estados Unidos en el doble frente sanitario y económico y el desastre de Brasil también pone sobre escena esto, también con lo que ha ocurrido lamentablemente en la situación de Chile en las últimas semanas. Eso quería sumar. Y para agregar, Dani, una cosa más, que además que el desempleo y las muertes se concentran también en los sectores más postergados y que son los negros en Estados Unidos. Entonces es racismo, desempleo, más el coronavirus atacando más a ellos. Bueno, ahí tenés la reacción de lo que está pasando, junto con un presidente que tiene un discurso, es impactante. A mí me impacta todo lo que está pasando en Estados Unidos y ese liderazgo tan desastroso, agresivo y de derecha que hay. Para completar la información, convocamos nuevamente, como cuando casualmente hacíamos referencia a lo que acabas de decir recién, Alfredo, a cómo fue el impacto social en las minorías en los Estados Unidos y más precisamente en la ciudad de Nueva York. Convocamos nuevamente a la escritora, periodista y poeta Malén Denis, que vive en la ciudad de Nueva York y nos relata esto. Las protestas en Nueva York comparten algo con un general de las protestas en Estados Unidos, que es que comienzan muy pacíficas en general y en algún momento deviene una batalla campal. En Nueva York en particular se distribuyen unos puntos de encuentro al comienzo del día con distintos horarios. Las personas marchan tranquilas, cantando consignas, siempre volviendo al "no puedo respirar", la última frase que pronunció en vida George Floyd antes de ser asesinado por un efectivo de la policía. Es poco claro en qué momento y habría que particularizar cada situación, pero lo cierto es que hay una tensión que se percibe en el aire y una actitud muy combativa por parte de la policía, que está altamente militarizada y que tiene una orden directamente desde el Ejecutivo, baja desde Donald Trump: hay que reprimir más. Y esa actitud casi que buscona de la policía termina provocando los levantamientos de las personas que ven abusos constantemente, ya sea porque separan a alguien de la manifestación arbitrariamente, ya sea porque están agitando la cachiporra, como diciendo que te van a pegar. Están como en una actitud muy provocativa y esto deriva en la destrucción de la propiedad tanto pública como privada, tachos de basura, patrulleros, saqueos de negocios, etc. Es, como decía, poco claro en qué momento se desata y la verdad es que sería titánico desagregar cada uno de los casos, pero lo cierto es que con esta actitud de la policía, justamente en un contexto donde se está denunciando el racismo estructural y el abuso policial, es como excesivamente provocativo y genera una reacción en la gente que está realmente muy enojada. Entonces lo que se viene dando es más o menos eso: empieza muy tranquila y en un momento algo detona y comienza la represión a gases lacrimógenos, balas de goma,
cachiporra, llegó a momentos muy, muy álgidos, sobre todo el sábado pasado, cuando efectivos de la policía pasaron por encima directamente a personas con caballos y con patrulleros. Este es más o menos el panorama de las protestas. Uno de los aspectos ineludibles si estamos pensando en la crisis social estadounidense es qué va a pasar de cara a las elecciones en noviembre. A priori, una pensaría que el candidato que se está favoreciendo de este descontento popular es el demócrata Joe Biden. No obstante, quien está capitalizando más las movilizaciones es el presidente Donald Trump, definitivamente, que no da puntada sin hilo. Cada frase tiene un lugar en la historia altamente blanca, altamente racista de los Estados Unidos de América. La ley y el orden, por ejemplo. Es casi que un eslogan usado por Nixon en las elecciones del 68 para captar votos racistas. Hay una estrategia de polarización también que tiene que ver con atribuirse los lugares donde hay represión, ¿no? Y festejarse a sí mismo. Muy bien hecho Donald Trump, y a la vez salir a señalar a esos gobernadores que no están pudiendo ser fuertes. Él dijo en conferencia de prensa que los gobernadores tenían que reprimir más, que él les iba a mandar a la Guardia Nacional. En ese sentido, por ejemplo, señaló directamente a Cuomo por los saqueos como blando, que es la palabra que estuvo usando para referirse a los distintos gobernadores. Hay algo de apelar a este sentido del orden también y del deber ser estadounidense, que tiene que ver con respetar la propiedad privada, que está usando muy a su favor Donald Trump, y que yo creo que no hay que subestimarlo por sus exabruptos. Está hablándole a toda una porción de la sociedad que es la que está callada, que apoya fuertemente la represión y que sigue siendo racista. El presidente Donald Trump, sin ir más lejos, acaba de recibir un apoyo millonario de Wendy's, por ejemplo. O sea, algunos medios un poco más anti-Trump están hablando de la pérdida de apoyo. El gobernador de Massachusetts, que es republicano, dijo que sentía como que solo recibía agresión por parte del presidente, ausencia de agresión. Esto se repite a lo largo de los gobernadores, pero yo realmente creo que hay que prestar atención a lo que en este momento está callado, que es una gran parte de los Estados Unidos altamente reaccionaria, a quienes este discurso, la verdad, les parece maravilloso. Yo sé que es difícil de pensar, pero la verdad es que siento que si hay alguien que está capitalizando lo que está sucediendo, es más Donald Trump que Joe Biden, definitivamente. Hay un largo historial de estallidos sociales por crímenes raciales en los Estados Unidos. Eso es importante de pensar, que no es la primera vez. Si bien las redes sociales expanden esto de una manera particular y los debates se repliegan hacia otros países y empieza a aparecer como un asunto urgente, es cierto que podemos ubicar muchos a lo largo de la historia. En el 65 en Los Ángeles, por ejemplo, 67 en Newark, 67 también en Detroit. Los riots después del asesinato de Martin Luther King en el 68, en el 80 en Miami, en el 92 Los Angeles Riot fue importantísimo porque se expande hacia varias ciudades, ¿no? Rompe también en Atlanta, en California, en Las Vegas, en Nueva York, San Francisco. Cincinnati en el 2001, Baltimore en el 2015, Charlotte en el 2016. Yo creo que los elementos que lo hacen particular tienen que ver definitivamente con el coronavirus, que el modo en el que afectó a las distintas poblaciones estadounidenses fue desigual y evidenció una desigualdad estructural, ¿no? La tasa de mortalidad en Nueva York, por ejemplo, fue del doble en los ciudadanos afroamericanos y latinos respecto de la de los blancos.
la crisis económica también pega a esos sectores de una manera particular, porque tienen los peores trabajos, porque viven en las peores condiciones históricamente. Y hay 40 millones de personas viviendo de desempleo en este momento. El porcentaje de personas afroamericanas es mucho mayor que el de las personas blancas que están viviendo de desempleo, porque tienen trabajos más informales, porque tienen trabajos más endebles, porque constituyen la mayor parte de los trabajadores esenciales, por ejemplo. Entonces, el contexto que ya venía visibilizando un problema estructural es distinto que en el de otros momentos históricos. Habría que desagregar las particularidades de cada uno, pero por lo pronto lo que se ve es que si bien en otros casos, en otros momentos, como por ejemplo nombraba los riots de Los Ángeles en el 92, en otros momentos también se expandieron hacia otras ciudades, en este caso estamos hablando de algo generalizado. Y yo creo que tiene una fuerza particular ver tanta gente movilizándose en el contexto de una pandemia donde todos estábamos adentro de nuestras casas cuidándonos de un virus. De repente, el hecho de ver tanta gente en la calle también aporta a la idea de urgencia, ¿no? Yo creo que esos elementos componen la particularidad y no es menor también estar bajo el mandato de un presidente que es blanco, un presidente que es de extrema derecha, que tiene un discurso altamente xenófobo y racista. Yo creo que son todos elementos que componen la virulencia y la expansión de estas expresiones del descontento popular que se ven a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos. Sin dudas, los anteriores, todos los anteriores, nombré no sé si 10, son importantes y componen a la historia, el lado B de los Estados Unidos. Y digo el lado B porque es una historia que ha sido contada históricamente también desde una perspectiva muy blanca. Y sin dudas haya puntos en común también, ¿no? Como decía, en el caso de Los Ángeles, eso se expandió hacia muchas otras ciudades. Tienen en común en muchos casos que se está reclamando por la muerte por manos de un policía blanco, la muerte de una persona negra a manos de un policía blanco. O sea, obviamente hay puntos de común, pero muchas veces quedan circunscriptos a un lugar geográfico, y en este caso estamos viendo que a pesar de los toques de queda, la gente sigue en la calle en todos lados. Esa es definitivamente una de las particularidades que puedo encontrar. Bueno, hemos cerrado un nuevo episodio de Truco Gallo. Hacemos Truco Gallo, mi nombre es Daniel Tonietti, me acompaña episodio a episodio Alfredo Cuchu Sayata. Hasta la próxima. Dale, nos vemos, un abrazo inmenso para todos. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. Totó, ¿nos vemos? Sí, señor, nos vemos pronto. Hoy estuvo en la operación técnica Silvio Soler, muchísimas gracias. En la coordinación, Juan Lipsch. En la realización, Simón Villarrubia. El que se ocupa de la parte comercial es Pablo López, y la parte gráfica a cargo de brasilcomunicación.com. Hasta el próximo episodio. Movistar Play te invita a los primeros 3 meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entrá a movistar.com.ar/play y actívalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 5 del 2020 al 31 del 5 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play.